Pues mi universo es el dolor. Ayuda a las personas a vivir sin dolor crónico y en concreto fibromialgia, porque cuando digo fibromialgia a lo mejor muchos no se sienten identificados, pero realmente cualquier persona que viva con una molestia continua en su día a día, normalizado, porque es que es normal, es que el trabajo, es que la postura, es que los niños, o el cansancio, eso no es normal, es frecuente, pero no es normal. Este tipo de diagnósticos que no tienen solución y que realmente no es cierto, sí que tiene solución. Hasta que apareció realmente lo que me flasheó el cerebro y me ayudó a cambiar mi mente. De ahí es cuando pude empezar a ayudar a las personas a vivir sin dolor. Muy bien, amigos, pues nada, bienvenidos a este nuevo podcast, un podcast más de Universo D. Hoy tenemos una invitada súper especial, la primera vez que escuché hablar del tema de su universo. Me llamó mucho la atención y creo que hay mucha audiencia, he utilizado mucho la palabra mucho, hay muchas personas que les va a interesar este tema, así que te recomiendo que estés muy atento si te interesa el tema, pues aquí súper conectado. Así que, bueno, tenemos aquí de invitada a Ana. Y Ana, la primera pregunta que le hago a todo el mundo es: ¿de qué es tu universo? Cuéntanos, si quieres, estar así, puedes ir mirando la camarita. ¿Cuál es tu universo? ¿Cómo ayudas a las personas? Pues mi universo es el dolor. Ayuda a las personas a vivir sin dolor crónico y en concreto fibromialgia, fatiga crónica, COVID persistente, este tipo de diagnósticos que no tienen solución y que realmente no es cierto, sí que tienen solución. Muy bien, bueno, pues buena introducción. Entonces me gusta ir como de menos a más y entender un poquito, pues también que la gente conozca el background, el que hay detrás de la persona o del experto o del coach o del mentor, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas, pues, cómo es tu nombre, de a dónde vienes y un poquito de tu historia, el comienzo de tu historia, ¿no? ¿Dónde naciste? Pues mira, soy Ana González y yo nací en Madrid, vivo la mitad de mi vida en Valencia, me encanta el mar, necesito estar al lado del mar y soy fisioterapeuta y pues nada, la verdad es que terminé con 18 añitos, no con 18, con 21 añitos terminé y empecé a trabajar y pues la gente viene a mí, siempre ha venido a mí porque le dolía algo, ¿no? De hecho, cuando salía por ahí de fiesta, no siempre, ay, ¿qué te dedicas? Soy fisio. Ay, qué bien, porque mira, me duele aquí, ¿no? Siempre mi conversación, aunque estuviera de fiesta, era sobre dolor, ¿no? Y bueno, pues durante 10 años la verdad es que estuve en mi clínica, todo muy genial, los pacientes iban muy contentos, pero yo dentro de mí decía, no sé qué le pasa a esta persona, ¿por qué le duele esto? No tiene que ver nada lo que me han explicado en la carrera con lo que me encuentro, ¿no? Y me acuerdo que los pacientes iban súper contentos y decían, jo, sí, súper buenas. Y yo por dentro decía, si no entiendo qué te pasa. Y entonces pues estuve 10 años un poco así hasta que apareció realmente lo que me flasheó el cerebro y me ayudó a cambiar mi mente, que es la neurociencia del dolor. La neurociencia del dolor es, a partir de explicar al paciente o a la persona cómo funciona el dolor, cómo percibimos el dolor, pues a partir de ahí es cuando pude empezar a ayudar a las personas a vivir sin dolor, porque cuando digo fibromialgia a lo mejor muchos no se sienten identificados, pero realmente cualquier persona que viva con una molestia continua en su día a día, normalizado, porque es que normal, es que el trabajo, es que la postura, es que los niños, o el cansancio, eso no es normal, es frecuente, pero no es normal. Y todo eso, cuando tú entiendes la educación en neurociencia, empiezas a entender todos esos síntomas y puedes desactivarlos. Muy bien. A ver, quiero que nos vayamos un poquito más atrás. Este tema me llama mucho la atención porque creo que todo el mundo ha sentido dolor en su vida en algún momento físico, no sé, después de los 15 años, no sé. Pero, ¿por qué estudiaste medicina? Lo primero que estudiaste fue fisioterapia. Fisioterapia, sí. ¿Fisioterapia qué es? Medicina. Ok, ¿qué es fisioterapia? ¿Y cuándo te dio por estudiar eso? ¿A los cuántos años dijiste, yo quiero ayudar a la gente a tratar? Pues mira, era yo muy pequeña que yo quería ser médico. Entonces me acuerdo que me pasó un pensamiento por la cabeza que dije, ay, pero a los médicos se le pueden morir las personas. Y me dio un miedo Claro. y dije, ¿yo podré sostener eso? Y entonces dije, bueno, pues veterinaria, que me encantan los animales y me imagino que no me dará tanta pena o tanta culpa. Sí. Claro. Y al final, pues la vida empiezas a estudiar, haces la selectividad, que se dice ahora ya, no sé cómo se dice, que se va cambiando. Y
al final me dio para hacer fisioterapia, que quizá lo conozcas más como kinesioterapia o kinesiólogo. En Colombia también se conoce como fisioterapia. Se conoce mucho en el ámbito como del fútbol, del deporte, ¿no? Los fisioterapeutas, Exacto. que básicamente es terapia sobre el físico, me imagino, fisiología, me imagino que de ahí viene, ¿no? Sí, claro, viene de ahí. Bueno, realmente fisioterapia es la terapia a partir de los agentes físicos. Sí. Un fisioterapeuta trabaja con las manos, masaje, trabaja con calor, trabaja con frío, trabaja con electricidad, trabaja con agentes físicos. A eso de ahí viene fisioterapia. Claro, hasta que empiezas con la educación en neurociencia y dices, la educación, Claro. me falta el agente físico, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que somos los fisioterapeutas los que estamos con esta parte. ¿Por qué? Porque al final, ¿tú dónde vas cuando te duele algo? Donde el médico. ¿O? O Al fisio. al fisio, claro. Oye, si me duele algo físico, voy al fisio, Claro, te duele la espalda, así de primera no vas al médico, ¿no? Vas al fisio. Claro. Bueno, en Colombia normalmente vas al médico y luego del médico te recomienda un fisio o un kinesiólogo o algo así, ¿no? En la parte de seguridad social aquí también no puedes ir al fisio sin pasar por el médico, pero casi siempre vamos por privado, por lo menos aquí en España. Sí, ok. Entonces desde chiquita dices, yo quiero ayudar a la gente a sanar, me parece chévere, pero ¿qué tal si me mueran? Entonces dices, pues entonces yo como que no voy a ser médico, sino voy a ser veterinaria. Se me muera. Claro, entonces dices, voy a ser veterinaria y entre esa búsqueda terminas estudiando fisiología, Fisioterapia. fisioterapia, ok. ¿Y tus papás son médicos o algo así? Nada. Toda mi familia son ingenieros y sí que hay una parte de la familia que son médicos que no son muy cercanos, es decir, no tampoco los conozco ni he mamado de ellos. Me considero un poco ovejita negra por diferente y me encanta ser diferente, o sea que entonces mi madre sí es muy cuidadora, o sea, la verdad es que si ves el perfil, de hecho ahora cuando conozco a las mujeres con fibromialgia digo, ya sé por qué he terminado con mujeres con fibromialgia, porque el perfil es muy parecido, ¿no? Y uno de esos es ser cuidadora. Muy bien, eso me gusta, listo. Entonces, esa es tu historia, terminas 10 años trabajando en un hospital, ¿era tuyo? ¿O le escuché? Clínica. ¿En una clínica? Clínica mía. Ya, eras emprendedora. Sí, ¿Y por qué fuiste emprendedora y no empleada? pues porque como dice mi madre, porque no iba a aguantar un jefe. O sea, eras muy rebelde para que te mandara alguien. Rebelde tampoco, no sé cómo decirte, pero vamos, sí, he trabajado muy poquito para otras personas y sí, ha sido una época, sobre todo con uno de ellos que, claro, cuando a mí me dicen, tienes un problema, no aceptas el no. Digo, eso no es un problema. Para mí eso es una virtud, ¿no? Claro. Yo no acepto un no porque sí o un sí porque sí, o un lo tienes que hacer porque sí, ¿no? Me acuerdo que hubo una época con un jefe así y nunca he tenido tantos malos pensamientos ni conversaciones de esas por las noches que dice, madre mía, claro, si la gente vive así, normal que enferme. Claro. Así que, pues trabajando por una misma, oye, tienes ya cosas, ¿no? Te tienes que, hay épocas que, jope, tienes una ruptura y tu estado emocional está por los suelos y tienes que seguir trabajando y nadie te obliga, ¿no? Eres tú y tiene ese punto, ¿no? Del emprendimiento, pero vamos, estoy súper a gusto y no entiendo cómo la gente piensa que trabajar para otro es seguridad cuando dependes de uno y cuando trabajas para todos tus clientes es mucho más seguro, lo tienes más diversificado, ¿no? Claro. Un punto de inflexión fue que estuve haciendo entrevistas de trabajo, hice 4, y era como una tenía enchufe, otra justo había hecho el curso, otra no sé qué. Fueron 4 entrevistas que dije, va, o sea, voy a tener que elegir. Y no me cogieron en ninguna. Y ahí dije, ¿qué? Me voy a buscar mis clientes. Ya. Y ahí te hiciste. Y no lo dudé. Empecé en mi casa, una camilla. Es que el fisio lo tiene fácil Claro. para empezar solo, así sin arriesgar. Claro, solo era tener una camilla y buen marketing, que luego hablaremos un poquito si nos da el tiempo de esto, y vas, ¿no? Bueno, yo pienso, ¿sabes qué pienso yo? Entiendo lo que dices del emprendimiento, pero no todo el mundo es para emprender. Hay gente que no le va porque, Menos mal. por más, exacto, porque por más que digan quiero seguridad y que no sea seguridad, es que emocionalmente no les da para emprender, porque emprender también tiene mucho estrés, tienes tensión también y tienes que llevar con la incertidumbre a veces de ¿y cómo hago si los clientes se van? ¿Cómo hago para pagar? A veces, ya sabes, el autoempleado le paga primero a todo el mundo antes que a él. Entonces,
Creo que sí, hay mucha gente que quería emprender, pero no todos, porque igual yo soy muy afortunado con la gente que trabaja conmigo y lo agradezco. Ojalá, pues ojalá ellos quieran emprender más adelante si quieren y los puedo impulsar también. Y también creo que el empleo es un buen lugar para empezar, no, pero no un buen lugar para terminar. O sea, para coger profesión, práctica, Sí. está bueno, pero luego en algún momento, A ver, si está, no ¿no? tiene que haber empleados, si no, no tendríamos supermercados ni fábricas Claro. ni, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, cada cerebro es un mundo y es verdad que sí que envidio. ¿Quién estaba? Ah, estaba hoy justo mi madre hablando de su empleada del hogar y se ha ido a su país porque es de, no sé, Latinoamérica, pues un mes o 2 meses, ¿no? Y oye, pues qué felicidad que se va sin tener nada aquí, ¿no? Claro. Yo me voy de vacaciones y no del todo me quedo sin nada aquí, está el equipo, pues total, ¿no? Sí, Sí, ha habido un momentito ahí de envidia ay, pues oye, sí que está bien irse a casa y no tener nada ahí. no te preocupas por nada porque al final dices, pues voy a trabajar, cumplo y me voy 8 horas. En cambio, el emprendedor son 16 horas o 24 horas Y, pensando en el negocio y llega el fin de semana y dices, qué bien, que puedo trabajar sin que nadie me moleste. Exacto, exacto. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras. Muy bien, entonces tienes ese punto de inflexión donde vas a buscar empleo, pero te das cuenta que no te esconden los calls, pues ya está, no voy a conseguir mis clientes. Antes de eso, ¿ya habías emprendido en algo? ¿Habías hecho algo como de venta o algo así? ¿O No, es que esto yo tenía 22 años. ya, era Se súper ponía la cara con 21 y con 22 ya me di cuenta que ya. que te tocaba buscarte la vida? Muy bien, listo. Entonces, trabajas 10 años en tu propia clínica, ¿se llama eso? ¿Consultorio? Clínica. Clínica. Existe clínica de fisioterapia. Ok, trabajas en tu propia clínica, atiendes muchísima gente, pero te das cuenta que algo pasa. O sea, los ayudabas, les dabas, no sé, los masajes, les dabas la terapia, pero decías, ¿pero por qué le pasó esto? ¿O cuál era la pregunta que te hacías? ¿El por qué o Sí, qué era la razón? claro, eso, porque una persona cada X tiempo, cada 3 semanas, cada 4 semanas se engancha el cuello. ¿Por qué? Claro, O porque esta persona sí se queda bien y luego al tiempo vuelve con lo mismo. O personas que una cosa se la recuperas, otra, se la recuperas, otra, se la recuperas, otra. ¿No? Hay un montón de patrones que empiezas a ver que dices, y sobre todo no me encajaba, también es verdad, creo que yo estudié en la carrera, no tiene nada que ver con lo que se enseña ahora, y digamos que los test eran un poco a ojo. Ahora está la evidencia, ¿no? La medicina basada en la evidencia, que la fisioterapia ya entró también hace años, y entonces cuando a los 10 años o así de, pues eso, de darme cuenta que no encajaban las cosas y encima coincidió con la crisis inmobiliaria. del 2008, Exacto, a mí me afectó en el 2010 ya. y empecé a tener muchos menos pacientes, me quedé sin empleadas, claro, la fui soltando. Ya, tú tenías empleadas y tú era una clínica con varias personas y Claro, así todo. me quité las empleadas, me quité la clínica física, que es que al final trabajaba para pagar gastos, y me metí en mi casa con una camilla. Volví para atrás. Sí, sí, sí. Ya está, vuelvo al inicio, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues ya me va bien otra vez, porque sin gastos, yo sola, tenía más tiempo y entonces empecé a formarme. Ya, ¿cómo llegas a esa formación? ¿Qué es lo que buscas? O sea, dices, ¿por qué? ¿Por qué las personas no hay nada en común? ¿Por qué le duele? ¿Por qué es cíclico el dolor? ¿Por qué le duele después a este, a este, a este? Pero en ese momento ya sabías que era fibromialgia o no. Simplemente sabías que había un dolor ahí, ¿por qué a esta gente le duele tanto? ¿Y cuál es como ese Claro, punto es que de... estos pacientes que te digo que no entendían no son de fibromialgia. O sea, en realidad es que el dolor sin sentido, por decirlo de alguna manera, es el 90%. O sea, de los casos que vienen a una clínica de fisio, es el 90, si no el 95%. Ya, o sea, te duele y no sabemos por qué. Exacto. No No has sabes, pero golpe, no te has enganchado, o sea, te enganchas solo. No, es que giré, me desperté, estornudé. O sea, cosas que dices. Otra cosa es que te hayas caído, te hayas quedado enganchado y, ¿no? sí, una lesión muscular por ejercicio o algo así, ¿no? Claro, pero aún así, alguien que está ya hecho a hacer ejercicio, ¿por qué por hacer un entrenamiento te vas a lesionar? O sea, si no has hecho un cambio brusco de peso, ¿no? Y claro, había muchas cosas que no entendía y bueno, pues se juntó que tenía tiempo, tenía dinero y entonces en mi cabeza había un pensamiento de hacía tiempo de, joder, me encantaría volver a hacer la carrera porque Actualizarme o... claro, y entonces, como yo había hecho varias entrevistas a las personas que trabajaban conmigo, pues sabía un poco más o menos qué másters había por ahí. Yo me quería especializar, pero no me quería especializar. Lo que había entonces era especialidad en hombro, en mano, en rodilla.
mi cerebro era como, eso no. O sea, me quería especializar, pero no sabía en qué, porque no lo encontraba. Entonces, al final, bueno, me metí en el máster de terapia manual, que era, pues eso, como hacer otra vez la carrera, de Rafa Torres, que era, bueno, es mi mentor, lo nombré ahí en la ponencia. Y el primer día del máster dijo de neurociencia. ¿Sabes cuando te llama algo? Que Sí, parece como los perretes de, ¿qué? claro. ¿Neurociencia qué? Y entonces el máster era 2 años. Yo nada más llegar a casa me fui a internet, me metí en YouTube, busqué neurociencia del dolor. Solo había 2 charlas de Rafa y ya. No había nada más. Cuando yo luego seguí buscando. Eso fue en el 2000, ¿qué? 2011, 2000. 2000, no, 2000, 2019. Ya, En el 25, no. 2000, bueno. antes de pandemia. No, pero no, pues no, estaba tan cerca de la pandemia. Bueno, entre 2015 y 2019. No sé. Ya. O sea, cuando Hablando- montaste tu consultorio, llegó la crisis en el 2010, tuviste que bajarlo, o sea, la clínica, perdón, la tuviste que dejar ahora un consultorio en tu casa, entonces empezó a quedarte más dinero, más tiempo, y dijiste, pues quiero hacer algo más, quiero reinventarme o aprender más, y te metes a estudiar el máster en terapia manual, dijiste, ¿no? Terapia manual. Y ahí el profe llega y te dice, hay una cosa que se llama neurociencia, y tú, ¿qué es esa vaina? Vas y buscas qué es neurociencia, encuentras 2 charlas, te las ves, dices, ¿y ahora yo qué hago? Exacto, pues desde ese primero de principio del máster hasta el final, que te he dicho que eran 2 años, pues el módulo de neurociencia era el último. Yo deseándolo ahí, como agua de mayo. Cuando llega me da 2 mierdas. Digo, oye, esto que en medio este hombre pues trae a muchos ponentes, a muchos fisios de educación en neurociencia. Entonces vi una formación de neurociencia ahí en medio del máster y salí súper enfadada, Ya, porque, claro, me había llamado la atención, sabía que eso era lo que yo quería saber, eso era lo que yo no entendía de mis pacientes, ¿no? claro. Y entonces, cuando voy a esa formación primera, me dicen que el dolor y el daño no están asociados, que te puede doler sin que haya daño, y que todas esas personas que tienen ese dolor que no tiene sentido, es que realmente no hay daño en el tejido, que es una activación del sistema nervioso y tú percibes dolor cuando en realidad no tienes ningún daño. Ya, una cosa, que hay gente que nos está escuchando y no sabe qué es neurociencia. ¿Cómo definirías tú la neurociencia? Vale. Neurociencia básicamente es la ciencia que estudia el sistema nervioso. Ya, Cómo funciona el sistema nervioso. Luego ya cuando te metes en la neurociencia dices, bueno, sistema nervioso, inmune y endocrino, ¿vale? Porque le llamamos diferentes, pero o entiendes los tres juntos o no lo entiendes. o no vas a entender muchas cosas. Ya, entonces tú llegas y ves lo de neurociencia y después de ver lo de neurociencia te dan una información muy mediocre, o sea, como muy superficial, más que mediocre, o muy cortica, o porque saliste enojada. Claro, pues porque iba en contra de mis creencias. Porque como fisio, Ah, saliste enojada fue porque iba contra tus creencias. claro, porque en realidad como fisio te están enseñando, bueno, como fisio, como cualquier persona que no sabe de educación y neurociencia, el dolor pues es un daño en el tejido. O sea, yo llevé, ¿cuántos años? 20 años dándole al músculo, moviendo la articulación, ¿no? Pensando que ese duele era el aquí, problema. Claro, te duele aquí, te doy aquí, ¿no? Te duele aquí, te doy aquí, ¿no? Y ahora me dices que no está ahí. Claro, mi paciente, claro, ahora les pasa lo mismo, ¿no? Como diciendo, pero Ana, es que a mí, mira, que se me hincha, que no es del cerebro, ¿no? Y dices, no, no, ya, si yo... Entonces tú, mi misión era explicarles por qué, ¿no? Pero claro, esa primera vez, así como escueto y para que se entienda que es la educación en neurociencia, pero obviamente en profundidad, o sea, entiendo si alguien se enfada solo escuchando esto, si tiene dolor crónico, pero básicamente es, tienes un dolor, pero no tienes un daño. Primero tienes que entender eso. Lo que tienes realmente es miedo. Es miedo al dolor, miedo a dañarte. ¿Eso lo entendiste en esa charla? Sí, son las bases de la educación en neurociencia. Ok, Y entonces tú le dices al paciente, o sea, claro, lo que me mosqueó es como, o sea, yo me fui ahí diciendo, o sea, que yo digo al paciente que no está dañado, que tiene miedo y que lo haga. Porque lo que hacían en esa formación, salí muy enfadada un poco porque no me decían el cómo. Es con lo que me pasa en muchas formaciones, que no te dicen el cómo. Es claro, tú le dices que no está dañado, que tiene miedo y que lo haga aun con miedo y que se le vaya el dolor. claro, Pues no sé si voy a poder ayudar a las personas. claro. ¿Sabes? Todavía es muy superficial, Claro, claro. muy teórico. Sí, y ni aún así. O sea, al final, bueno, claro, ahí. Y además que choca con las creencias. Ya, saliste enfadada, ¿por qué? Saliste enfadada porque te dijeron algo que era en contra de todo lo que habías hecho los últimos 20 años
y porque además de que te destruyen tu sistema de creencias, no te dicen el cómo. Era un poco, Bueno, otra cosa era un poco como levántate y anda, ¿no? A un Claro. parapléjico, ¿no? Claro. O sea, como, no, mira, que no estás dañado, que tienes miedo. Venga, hazlo y ya verás cómo no te duele. Ok, ¿y qué hiciste después de ese momento? Bueno, seguí con el máster de terapia manual. Hice al final, nada, el módulo de terapia de neurociencia en ese máster de terapia manual fue nada. Seguí yendo a congresos. El primer congreso que fui, pues también salía de ahí con cara de ajo, no me entera de mucho. Y poco a poco vas yendo a congresos, vas leyendo, empezaron a seguir más vídeos en internet. Y al final, en uno de esos congresos, pues me encontré con Rafa y casualmente, porque cada vez que lo cuento digo, qué casualidad. Le paré porque me había venido una mujer a la clínica con fibromialgia. Ya. Yo no tenía, aún tampoco tenía muy claro qué era y de hecho, o sea, hasta que no trabajas con ellas años y las escuchas, no sabes todo lo que hay ahí, ¿no? Y entonces le dije, mira, es que me ha venido una mujer con fibromialgia, yo le he pasado el test de sensibilización central y a mí me ha dado positivo. ¿Y ahora qué? Estoy como diciendo, bueno, vale, sí, la mujer parece que tiene una sensibilización central. ¿Y ahora qué? Y digo, pero yo le puedo ayudar, pero ¿hasta qué punto, no? Y entonces lo que me respondió mi mentor dice, si tú no tienes claro si le puedes ayudar, no le puedes ayudar. Claro. Y dije, ¿y cómo puedo tener claro que le puedo ayudar? Dice, pues hace mi formación de dolor crónico. Digo, que tienes una formación más extensa de dolor crónico y no me he enterado. O sea, ahí está en tu máster, no me has hecho venta. Claro. Esto en sanidad no se lleva. Y entonces, pues enseguida me apunté y fueron creo que 2 fines de semana, además o 3. Justo además lo había reciclado, lo había hecho más claro, porque esto está en pañales. O sea, Rafa, pues no sé cuántas ediciones llevaba antes de que yo entrase, pero vamos, era formaciones de un fin de semana. Y este ya que era de 3, ya amplió más información. Cada día se aprende mucho más de la neurociencia, se van haciendo estudios de infringir dolor y ver cómo se activa el cerebro, infringir dolor y distraer al cerebro a ver qué pasa, que se ha visto que no se activa en las zonas de dolor si estás con atención en otra cosa, aunque te inflijan daño, ¿no? O sea, si me ponen la mano acá y me hacen dolor, pero mi atención está en foco en otra cosa, no me duele. Ay, es que, mira, es que ahora que te he hecho la mano así, es que te voy a pasar un vídeo, no sé si se podrá dejar por ahí. Yo lo he visto, el que hacen las 2 pruebas. ¿O cómo es? Cuéntame cómo es. Claro, el de la caja mágica. Tú pones una mano real, ¿vale? Y en esta tú la pones aquí. Y ellos te ponen una mano de mentira. Tienes un trapo, entonces tú ves tus 2 manos, ¿vale? Es verdad, no era el espejo, la de las 2 manos, la mano de goma. Y entonces empiezan a hacer juegos, ¿no? Pues te toco a ti, aquí, te toco con los 2 y sientes y tal. Y entonces al final terminan pegándole un martillazo y la persona hace así, le duele. Y le está dando la mano de goma. O sea, cuando tú le dices al cerebro y vas ¿Pero es que le duele o es el reflejo? ¿O le duele? Le duele, le duele. Le duele. ¿Te quieres lo probamos? ¿Quieres que lo probemos? Podemos hablar. Ahí yo lo he hecho, hay unos... ¿Tú lo has hecho? Con la mano de goma no, sino con la caja mágica. Es una caja de cartón que aquí tiene Un espejo. un espejo. Entonces tú pones una mano aquí, otra aquí, ¿vale? Esa terapia se usa para mejorar la movilidad o lo que... Cuando es una mano le falta sensibilidad o le falta movilidad, lo que tú quieras, tú puedes trabajar así porque cuando tú engañas al cerebro, el cerebro se lo cree. Y entonces le tienes que engañar bien, ¿vale? Entonces, claro, él está viendo su mano derecha, pero en realidad es el reflejo de la izquierda. Y entonces tú le estás pidiendo, por ejemplo, imagínate que no puede apretar el puño. Entonces tú le pides que apriete el puño, ¿vale? Entonces él no sé lo que estará haciendo con esta mano, pero él ve que está apretando el puño, ¿vale? Y está sintiendo con la otra, y está apretándolo y tal, entonces está trabajando la movilidad. Y entonces lo que hemos hecho cuando nos lo enseñaron es, pero mira qué locura si tú mueves la mano y no ves que se mueve. Y empiezan a pasar unas movidas. De hecho, se me puede terminar quedando la mano hinchada, roja. O sea, es una incongruencia, ¿no? O sea, una de las cosas por O las sea, mentalmente mandas el impulso y no se mueve. Entonces, claro, tú ves que no esfuerza se mueve y tú estás ahí y entonces es una locura. O haces que se mueva sin decirle que la mueva. O sea, cuando tú haces incongruencias, eso se altera. Ya. Y lo sientes. Muy bien, entonces te dice él que hagas todo el estudio de dolor crónico y haces todos estos experimentos y ahí te enteras de que es la fibromialgia o cuándo la entiendes. No, en realidad nunca me han explicado exactamente qué era la fibromialgia. La entendí pues en el confinamiento. O sea, cuando yo
yo terminé la formación y empiezo a hacer la educación en neurociencia del dolor en mi clínica. Y yo había oído a Rafa un montón de veces, no mezcléis churras con meninas. Cosas así, eso lo entendéis ahí en Colombia, pero es como, no mezcles cosas. Si estás tocando el tejido, le estás haciendo un masaje, no le puedes decir que está en su cabeza, ¿no? Que está Claro. el sistema nervioso. Entonces, pero claro, el paciente, o sea, tienes una clínica, los pacientes vienen, tú vas viendo que el dolor del paciente no tiene que ver con el tejido, entonces tú vienes a hablarle mientras le estás tocando. Pero eso no funcionaba. Y entonces, pues, gracias a veces se tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, gracias a la pandemia, pues todos nos quedamos en casa. Y entonces empecé a hacer sesiones online. Y entonces ahí no podía tocar. Y entonces pude empezar a hacer educación en neurociencia. Y además, dentro de todo lo que había aprendido con Rafa, pues tuve un miedo. Pues, oye, Pues, ¿y si ahora me viene alguien con un dolor que tiene algo y yo pienso que es una sensibilización central y me lo como con papas, ¿no? Una sensibilización central quiere decir que no tiene el daño en el tejido, sino que el dolor se activa en el sistema nervioso central, ¿vale? ya, Entonces, claro, yo empecé a ver que casi todo era sensibilización central. claro. Sentías que estabas como, sí, en una predisposición a que todo era eso. Claro, además cuando aprendes algo nuevo, tal, hablo con otros, por ejemplo, con un doctor de la unidad del dolor y dice, sí, a mí también me pasa, ¿no? O sea, entonces tengo que mirar muy bien, ¿no? A la persona. Entonces yo, bueno, pues tuve ese dolor, lo entendí más tarde, Ya. porque yo me dediqué a la fibromialgia, pero sí que yo siempre iba diciendo que la migraña y la fibromialgia son las dos diagnósticos por excelencia de dolor por sensibilización central, es decir, dolor es activa por el sistema nervioso, porque en una migraña duele mucho, no te quedas tonto, no pierdes neuronas, o sea, se han hecho un montón de estudios, a ti no te pasa nada. Por una migraña. No hay nada, pero tú te mueres de dolor con una migraña. Y en la fibromialgia lo mismo. La mira por activa y por pasiva y no hay nada estropeado, no hay nada roto, no hay nada ni siquiera que puedas definir que tú tienes fibromialgia. Se diagnostica fibromialgia por la clínica, por los síntomas y te hacen estudios para ver si no es otra cosa, porque se parece mucho, pues lupus, esclerosis múltiple. O sea, hay muchas enfermedades del sistema nervioso que sí son con algún daño en el tejido, ¿no? La esclerosis múltiple, un lupus, sí que hay daño. En la fibromialgia no hay daño, nada. Síntomas, dolor, fatiga, rigidez, te limita la vida hasta que te quedas en la cama incluso, pero al cuerpo físicamente no le pasa nada. O sea, cuando se quedan en la cama es porque ya emocionalmente están tan... No es emocionalmente, es que no tienes energía. Tú has tenido una gripe chunga, Sí, sí, eso, y que te duele la espalda. te duele la no puedes. espalda, no te puedes, no tienes ni ganas de comer, ni así viven cada día. Tremendo. Imagínate. Súper pesado. Súper loco. Y encima vas al médico y no tengo nada. Claro. Y un mes, y dos, y tres, y un año, y 2 años, y 10 años, y 20, y 30 años que pasan mujeres. Sí, porque yo he escuchado que dicen que no se cura la fibromialgia, Eso dicen. que no se cura. Y aquí estás tú para desmentirlo. Aquí estoy yo para gritar que sí se puede. Muy bien. Entonces, bueno, quiero que nos cuentes, empiezas a hacer en pandemia como estas sesiones y el reto que tenías es, no puedo tocar a las personas, pero necesito hacerles, no sé, mi terapia o mi sesión, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo empiezas a hacer? ¿Qué empiezas a ver? Cuéntame una experiencia que hayas tenido como, ay, esto funciona. Cuéntame cómo fue. Bueno, pues que realmente con mis pacientes normales, por decirlo de alguna manera, bueno, les funcionaba pues el movimiento. Como no podía estar con ellos, pues les enseñaba, por ejemplo, para mí lo que más me ha ayudado desde el online, también presencialmente, es activar el core, la musculatura del core, el suelo pélvico, el transverso. ¿Sabes lo que es? Como la faja. No sé qué es. Pues la faja abdominal son 4 músculos Ya. que nos sujetan, ¿vale? Si tú te haces una idea de nuestro chasis, si Sí. tú quitas músculos y quitas de todo, nos queda un perolo que pesa un montón, con una caja torácica que pesa un montón, las piernas que nos sostienen mucho y la pelvis, pero ¿qué hay entre la caja torácica y la pelvis? ¿Qué hay? Ya, no sé, yo no, la columna vertebral, no sé si... 5 vertebritas. Ya, ¿Tú te imaginas que un edificio se construyese así? claro, se va. ¿No? Entonces el core es lo que es... Son músculos. Son músculos y es lo que nos da la movilidad, lo que nos sujeta las vísceras y lo que nos sostiene.
lo que hace que nos podamos estar de pie, ¿sí? Entonces, como la zona lumbar y la espalda es lo que más duele, pues trabajar el core es genial, o sea, ayuda muchísimo. Entonces, con los pacientes, digamos, de dolor normalizado, Sí. ese 90% de que viene a la clínica, a mí me costaba un poco trabajar con ellos porque Tú físicamente sí necesitabas hacerle una reactivación muscular o no sé cómo es. no por eso, sino como, no sé cómo decirte, o sea, es a que si tú vas, yo qué sé, a un coche que está lleno de mierda o un coche que solo tiene una motita, ¿qué te es más fácil limpiar? O sea, Desde la fácil. motita. ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál se ve que realmente hay un cambio? El que se da un cambio, el que está vuelto nada. Claro, entonces tú estás hecho una mierda, estás ahí. Es mucho más fácil para mí ayudar a personas que están muy mal que personas que están bien y que tienen una molestilla, Ya. ¿sabes? Es como... Entonces, en la pandemia lo que me dediqué, porque había hecho también un máster de emprendimiento, y entonces tuvimos una clase muy chula que me encantó, que era emprendimiento con investigación. Y a mí me encanta la investigación, y fue como, hostia, cómo mola esto. Y entonces, al final de todo, que nos dio un montón de técnicas y herramientas, dijo, pero la primera es la entrevista. No tienes que hacer nada más que entrevistar a tu cliente ideal. Ya. Y entonces, pues, dolor crónico, o sea, también es más difícil encontrar a alguien que tenga dolor crónico en las redes. Claro. Encontrar a alguien con fibro en las redes es muy fácil. ¿Ah, sí? El de O sea, se llaman fibro, no sé qué, grupo de fibromialgia. fibro. Entonces tú pones fibro en Instagram y te salen tropecientos perfiles, ¿no? Y entonces, pues, en la pandemia me dediqué a hacer estas entrevistas y aprendí muchísimo de ellas. ¿Qué les preguntabas en la entrevista? O sea, ¿qué les decías? Pues ahora mismo no me acuerdo qué les preguntaba. Pero la idea del objetivo era que los conocieras bien, cómo se sentía el dolor, Claro. cómo vivías Cómo estar ahí y tal. y al final de todo siempre decía, oye, ¿y si hago un webinar? Porque yo les explicaba un poquito de educación y neurociencia, pero claro, yo antes lo explicaba no como ahora, ahora tengo ya muchas más tablas, ¿no? Y sobre todo conozco más lo que les sucede. Pero era como, oye, si en septiembre hago un webinar en directo, ¿te interesaría venir? Entonces, ay, sí, yo me lo apuntaba, ¿no? Y siempre decía en septiembre, pero yo no ponía fecha. Ya. Y pasaba, esto fue marzo, ¿no? En la pandemia, de marzo, abril, mayo, junio, julio. Bueno, empecé a trabajar yo a los 2 o 3 meses, sin muchas ganas de volver a la presencial, la verdad. Fue porque un paciente me llamó, que ya puedes trabajar. Y yo, pues espérate que no he pedido los EPIs, ¿sabes? No tengo mascarilla, no tengo de gana, ¿no? Y volví a trabajar poco. La gente nos animaba a venir al fisio, poner la cara ahí en una camilla, era raro. Y llegó agosto y me sentía, estaba de vacaciones no merecedoras. O sea, no había trabajado casi desde marzo, no tenía casi dinero y aparecieron unos chicos muy jóvenes en internet en una publicidad, marketing digital y dije, mira, lo poco que me queda, Ahí voy. ahí voy. Y pues su promesa, pues poder facturar 10.000, ¿no? Y Y te la me das. pusieron, y sobre todo me ayudó muchísimo, me encantó porque me rompieron una creencia así en el primer webinar, así, que es, claro, y más para salud, porque la verdad es que el tema, porque tú vendes marketing y vendes que vas a ganar, que vas a ganar Dinero estirado. pero ganar dinero, claro, que es algo que me reventó la cabeza. ¿Cómo puede ser que a mí misma, y me lo decían también por las redes, pero que yo misma me compre, que está como mal ganar dinero con el dolor de otros? Si llevo toda la vida de fisio ganando dinero con el dolor de otros, ¿no? O sea, Claro. si lo miras así, pero claro, en online, Sí, los doctores ganan dinero con el dolor de otros y no está mal. enfermedad de caros, ¿no? Claro, toda la industria farmacéutica es gigantesca. Ganamos dinero porque ayudamos y resolvemos problemas. Exacto. El problema es que no los resuelvas. Ese Entonces es el está mal. problema. Pero si tú les ayudas y los resuelves, entonces, bueno, pues ahí tuve mi trabajito. Y una de las cosas que oí en ese webinar y que me ayudó a dar el paso y que me llevó hasta donde estoy, la verdad, que les tengo que dar las gracias, es, eres una egoísta si no compartes lo que sabes. Ya, muy bien. Yo digo eso siempre. Dije, qué buena esa, me la Sí. quedo, me la compro. Entonces, bueno, viento, marea, críticas, obviamente, me dicen de todo. Por las redes me dicen que qué mala persona soy dando esperanza. Y yo siempre les respondo, sin esperanza no hay sanación. O sea, Claro. si te quieres quedar en que no se puede hacer nada, pues genial, te respeto, porque cada uno tiene su momento. Pero por supuesto yo voy a seguir dando esperanza allá donde vaya, Claro. porque sin esperanza no hay... Ya no hay juego, ya se acaba el juego.
Entonces, eso es en agosto y en septiembre haces tu webinar. Al final llega septiembre, o sea, la última semana de agosto, yo sin fecha todavía, me llama una de las entrevistadas, que ella ya había sanado su fibromialgia ya sola con su sabiduría interna. Me dijo, oye Ana, yo tengo un grupo de mujeres con fibromialgia y me encantaría que vengas a contar la educación en neurociencia. Dije, vale, ¿cuándo? Oye, pues ¿qué te parece el primero, no sé si será lunes o martes de septiembre? Dije, gracias universo, ¿no? Pero tú no sabes cómo, ¿no? Claro. Tú pide que ya vendrá, ¿no? Y fue como, pues claro. Y entonces me dejó solo una hora, solo. Y le dije, bueno, luego puedo ofrecer otro directo la semana siguiente en tu comunidad. Me dijo, claro. Y entonces pues yo dije, mira, solo tenía una hora, no me da tiempo para explicaros todo, entonces os quiero invitar. Entonces ya, claro, pues ponte la soga al cuello, tira la piedra y ya luego vas detrás. Entonces Sí. me apuntaron 3 o 4 y dije, pues ahora ya lo tengo que decir. Claro. Entonces ya se lo dije a todas las demás, ¿no? Y, y nada, y hice, sí, al final, en septiembre hice mi primer webinar. Y de hecho, hasta ese primero que hice yo sola, le tuve que pedir Zoom a la chica porque no sabía ni contratar a Zoom. Digo, ¿cómo se contrata esto? Me dijo, bueno, yo te dejo el mío y luego ya te lo contratas. Y así empecé, la verdad. Y el primer webinar vendí. ¿O no? ¿Y cómo le fue a esa persona? Bueno, pues al final la tuve un poco esperando porque un grupo de uno era difícil. Entonces, pues al final hice un grupo de 10 y fue muy guay. La verdad que además yo fui muy sincera. Es como, mira, no sé lo que vamos a conseguir. No sé dónde vamos a llegar. Y de esas 10, sanaron 8. 2 se perdieron por el camino. Bueno, de hecho, una nada más empezar hizo que estaba becada, ¿no? Que no pagó. Y me dio mucha pena. Y otra que también que, bueno, a ver, que tenía una situación compleja. Ella me decía, ay, no lo he aprovechado. Y decía, bueno, ¿tú te imaginas esta situación sin el grupo? Y dice, no, sí, la verdad es que me habéis ayudado. O sea, por lo menos salió de esa situación, ¿no? Era una situación de Claro. maltratos y por lo menos tomó varias decisiones y salió de ello, ¿no? Ok, muy bien. Cuéntanos ahora entonces, a nivel de neurociencia, ¿qué es lo que empezaste a hablar, esas charlas? Danos como una pequeña introducción de la neurociencia y qué tiene que ver la neurociencia con el sanar la fibromialgia. O sea, que desarrollaste un método, cómo lo hiciste, en qué se basa tu metodología, porque veo que has hablado mucho de estas dos cosas. Madre mía, ¿cuánto hay ahí? Claro. Hay una hora. Dale para adelante. A ver, lo primero es entender que la fibromialgia, igual que el dolor crónico sin daño asociado, pero yo entiendo que muchas personas que estén escuchando esto dirán, no, pero es que yo sí tengo un daño porque tengo una hernia, tengo una protusión, tengo una artrosis, bueno, hay un montón de etiquetas que no se consideran lesión, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, la fibromialgia es el diagnóstico al uso de dolor sin daño, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis mujeres, aparte de todas las etiquetas que tengas, porque debes tener un montón, porque has ido un montón de veces al médico, te han dicho un montón de cosas, ¿no? Claro. Pero seguro que tienes mucho dolor que sabes que no hay lesión, porque a veces les duele el paladar, o les duele rascarse, o les duele el pelo, mover el pelo, que esto a mí me ha pasado alguna vez, pero a mí me hace gracia y me mola. Y cuando me pasa de vez en cuando me quedo ahí un rato, ¿no? Para entender. No, porque a mí me es agradable. Es lo que decía un poco, o sea, al final el dolor, cuando la neurociencia del dolor es entender el dolor, cómo lo percibimos, ¿vale? Y lo que tenemos que saber es que si que no hay un daño de 2 con un dolor de 2, ¿vale? O sea, 2 o 3 o 4, ¿vale? No es 2 más 2 son 4, porque es una percepción. Esto, para que se entienda un poco, es como El dolor es una percepción. claro, bueno, la realidad es una percepción Ya. general. Yo siempre digo, yo estoy viendo esto azul y tú seguramente, bueno, Yo lo veo verde. bueno, incluso puedes decir morado, ¿no? Y yo siempre he tenido una duda. Yo lo veo verde. Si yo me meto, ¿sí? ¿Lo ves verde, verde? Un verde oscuro por acá. Si yo me metiese en tu cerebro, yo vería el mismo verde que tú. Seguro no. Si tú te metieras en mi cerebro, tú verías el mismo azul que yo. Segurísimo no. ¿No? La realidad es una percepción. Ajá. El dolor es una percepción. Y para que se entienda, 2 personas en la misma habitación, mismo ambiente, y una tiene frío y el otro tiene calor, Claro. ¿no? Y está pasado. Seguro que te ha pasado un montón de veces. Entonces, el dolor es igual. Pongo un ejemplo muy claro. ¿Tú crees que si te clavas un cristal en el gemelo, te dolería? En el gemelo, claro, me dolería. ¿Tú crees que con un cristal clavado en el gemelo podrías correr? Yo creo que no. Vale. Si realmente yo ahora mismo cogiera, que no lo voy a hacer, Por favor. un cristal y lo clavase, seguramente te dolería y no podrías correr. Ahora,
el cerebro está recibiendo información constante de un montón de sitios, ¿no? Integra toda la información, la de fuera de nosotros y la de dentro de nosotros. ¿Sí? Si la información del gemelo, ¿no? Yo te clavo ahí, tú te clavas un cristal en el gemelo, hay un nervio que manda una información que va a la médula, que sube hasta el cerebro, pero de la médula al cerebro sube por 2 vías. Una es muy rápida y otra es más lenta, ¿vale? Que es la que llega a la consciencia. Hasta que no llega a la consciencia, a ti no te duele nada, ¿vale? Ya. Por eso cuando nos anestesian, nos pueden abrir el canal, nos hacen chichines, nos tocan el corazón, nos lo cosen y no pasa nada, ¿no? Entonces, hasta que no llega a la consciencia, esto no es dolor, se llama nocicepción. Es una palabra que debe ir introduciéndose si alguien tiene dolor crónico. Nocicepción. Nocicepción no es dolor. Nocicepción es un sistema que tenemos de protección. Entonces, si algo raja la piel, rompe células, los receptores nociceptivos van a decir, daño, aquí hay un daño en el tejido, ¿vale? Claro. Y entonces van a mandar una información que llega hasta la médula y que ahí sube por 2 vías. Una muy rápida al sistema límbico, que el sistema límbico, aparte de las emociones, tiene la memoria y tiene la centralita, donde llega toda la información. Entonces, llega la información de ese gemelo tuyo, ¿vale? Y pues a lo mejor estás escuchando mi voz, no sé qué, ¿no? Otros tipos de informaciones, pero esta a tu cerebro le parece importante, ¿no? ¿Tú qué crees? Le parece importante, ¿no? Yo creo que es importante, claro. Vale. Y entonces dice, hostia, importante. Y entonces permite que esta información termine de subir a la consciencia y diga, dolor, au, quítate, ¿sabes? Haz algo, ¿no? Claro. Vale, imagínate mismo cristal, misma información, todo sube aquí. Pero cuando llega al sistema límbico, además, tiene una información extra. Ha oído una explosión, huele a humo y ve fuego. Claro, nada, se quemó esta casa y me salpicó un cristal, alerta. ¿Qué cristal? O sea, quiero decir, claro, pero ¿qué cristal? El cristal ni lo notas. Claro. El boom, el fuego, el olor. Ya, se vuelve como un elemento más del contexto que ya no es tan importante. Es más importante el fuego, el humo y salgo corriendo por la adrenalina. Como no es importante, esa vía, y lo has dicho muy bien, sabiduría interna, porque esa vía, realmente hay un núcleo en el cerebro, se llama PAG, que es la farmacia que tenemos gratuita 24 horas, Sí. 24/7, y tiene noradrenalina y serotonina. Y es capaz de descender esos neurotransmisores y decirle a esa información del gemelo, bloqueo, no eres importante, ni subas, no subas, porque no me vas a dejar correr. Y ahora mismo es más importante correr, ¿sí? Ya. El cerebro va a decidir qué es lo importante, qué no es lo importante, y va a actuar con ello. Y vas a percibir o no un daño, porque eso es un daño, pero sin dolor. O también lo puede hacer al revés. Puedes tener dolor, se puede activar dolor sin que haya esa información. Se activa desde aquí, por eso sensibilización central. Se activa desde aquí, baja la información y ahí abajo vas a tener la misma respuesta como si tuvieses un daño. Es decir, se puede inflamar, duele. O sea, eso era fibromialgia. Eso es en cualquier persona, en realidad. Cualquier persona puede tener un dolor. ¿Tú no has tenido nunca un dolor que le hayas dado un golpe? Claro. ¿Un dolor de cabeza? Claro. Es lo mismo. Tremendo, eso es una muy buena forma de explicarlo. Entonces, claro, cuando hay un acontecimiento, eso es cuando uno ve cosas que, no sé, he visto videos en Instagram donde una señora levanta un carro. ¿Por qué? Porque la adrenalina dices que no hay dolor y está salvando a tu hijo, ¿no? Claro. O la gente hace eso, corre más, hace gente que hace saltos gigantescos. O yo una vez me acuerdo que me iban persiguiendo unos perros y salté como de 3 metros y luego cuando nos dimos cuenta habíamos hecho un salto de locos, pero es que nos iba a matar ese perro, un perro gigantesco. Entonces ahí lo que dices es el cerebro, la parte límbica, lo que hace es cuando llega la información, dice esto no es importante, así que no me la suba a la conciencia para que no me genere dolor. Más bien, con esta información, póngalo a moverse porque usted necesita es reaccionar para que sobrevivamos, que es lo importante, ¿no? Claro. Y cuando dices que hay fibromialgia, es como si se ubicara en esa parte que estabas explicando, en tu parte derecha de la conciencia, o sea, no hay daño físico, pero ¿cómo sube la información? No, o sea, ¿de dónde sale la información? de arriba. O sea, ahí mismo se genera. Es un camino, ¿vale? Es un camino que puede empezar desde abajo, O desde arriba. bottom up, o up down. De hecho, se dice así. Ya. Entonces, se puede activar. El sistema es el mismo. Dice, y si me pego un golpe,
me va a avisar de abajo arriba. Pero si hay una incongruencia, si hay una creencia de que estoy dañado, si hay, estoy intentando recordar la diapositiva que vi hace un momento, ¿no? Si hay una emoción, al final, o sea, si hay una emoción, por ejemplo, tú cuando te cabreas, ¿no te duele la cabeza? Sí, no, pero ¿sabes qué ejemplo? Cuando me da ansiedad, Ajá. no es un daño físico, pero me duele físicamente. Exacto. Y es que de una emoción, o sea, yo sé cuando algo lo detona y lo aprendí a identificar y sé que me duele acá. Lo tienes ahí, Y vale. cuando estoy muy estresado como a nivel de trabajo, sé que me duele acá el corazón. Entonces he ido al médico a decirles que me duele y dice, no, no tiene nada, está bien, el ritmo cardíaco está bien, el azúcar, todo está bien. Y yo digo, pues es que me duele acá, yo siento que me da un infarto, ¿no? ¿Estás bien? O sea, luego si quieres te digo una herramienta para ello. Porque, o sea, da igual en realidad si es un dolor por... Es que no existe el dolor por fibromialgia o el dolor por... El dolor es dolor. Me he pegado martillazo, es dolor. Se me activa el dolor del corazón, es dolor. Es dolor. Cuando entiendo que el dolor es dolor, Ya. ya está. Pero bueno, a la pregunta que es la fibromialgia, para que se entienda, porque claro, es como, no, es que claro, quiero que las personas entiendan que esto no es solo fibromialgia, o sea, que esto no es que pase en fibromialgia, Esto pasa en todo. pasa en todas Ya. las personas. Sí, lo que estás diciendo es exacto. No, si tienes fibromialgia, no es que debes de seguir viendo el video. Si en alguna vez te ha dolido algo en la vida, sigue viendo el video porque te estamos hablando de algo que todos tenemos, que es dolor. Exacto. Entonces, si alguien con fibromialgia y ya con todo lo que he aprendido y cada vez aprendo más de ellas, cada vez voy más fino, ¿no? Pero mi definición de fibromialgia ¿Sí? es que vives con unos padres hiperprotectores en tu cabeza. Ok, muy bien. Que no quieren que no quieren que vayas a esa comida familiar, dolor de cabeza. Que no quieren que salgas, pues fatiga. Que no quiere que corras, que a ver si te vas a lesionar. Pues un poquito de Regilé, ya verás cómo no llegas ni al baño. Claro. Entonces al final es un sistema nervioso hiperprotector. Ok. ¿Todo eso lo aprendiste con la neurociencia? O sea, todo eso es neurociencia. Sí. Ya, bien. O sea, con la neurociencia entendí que el dolor tiene que ver mucho con el miedo. El dolor crónico, el dolor sin daño, el dolor sin una lesión, tiene que ver mucho con el miedo. Y claro, porque sobreprotegen los padres por miedo. Claro. O sea, al final, las personas con fibromialgia, que he aprendido más trabajando con ellas que lo que haya por ahí, casi siempre han tenido una infancia dura. Ok. Casi siempre han vivido con miedo. O no podían decir, ¿no? Como con cuidado, porque, a ver, o también ninguneadas. ¿Sabes? Claro. Ninguneadas que te sientes invisible, que nadie te entiende, nadie te hace caso, nadie te escucha, ¿sí? Entonces son casi siempre historias muy potentes. De hecho, hay un estudio de las causas de la fibromialgia y el 97% de personas con fibromialgia han vivido violencia familiar. Oh, ya. El Claro. 47% abuso sexual. Y luego ya un 20, un 19, accidentes de coche, operaciones, pérdidas emocionales. También hay una cosa que llama hipocondríacos, creo que les llaman también, no sé, en Colombia no sé si eso es un término internacional, si eres como que te duele por nada y te duele todo también por nada. Hipocondríaco, hasta donde yo sé, es el miedo que me pase algo. Ya. Miedo a tener una enfermedad. Pero también tiene que ver con esta misma raíz, entonces, ¿qué dices? Es un miedo porque no hay un daño físico y te enfermas. Claro. O sea, A ver, la hipocondría no sé si va o sea, seguramente si alguien vive con miedo a estar enfermo, seguramente tenga síntomas, porque o sea, al final el quid de la cuestión de por qué se activa aquí es porque hay un miedo. ok. Bueno, muy bien. Esto me gusta mucho este tema. Mira que yo estaba con un fisioterapeuta hace 10 años más o menos y me lesioné la rodilla. Entonces, yo era futbolista, jugaba, pero no, ahí estaba jugando ya en torneo, pero jugué muy desde pequeño. Pero la verdad, ni vicio ni nada, y normal. Y entonces me acuerdo que estaba jugando yo, fui a jugar y me lesioné haciendo un giro, tal. Entonces ahí, sí, aquí creo que era Asco ligamento. ligamento cruzado interno, creo que es. Hasta el día de hoy no sé qué fue. Pero un man me dio que era un kinesiólogo de un equipo de fútbol colombiano. Entonces el man me ve y me dice, camina, ok, me toca con kinesiología. Entonces básicamente me toca y el man dice, acá está caliente, más que acá, pues yo no lo podía sentir. Entonces me dice, acá está más caliente. Entonces me dice, tiene ligamento cruzado interno
está inflamado. No sé, no sé si está roto, porque si está roto creo que no puede caminar, pero me dice, está lesionado. Y bueno, entonces después me dice, camina, camina. Y me dijo, ¿qué pasó en tu vida los últimos, no sé, meses? Entonces yo le dije, no, no sé, pues qué raro, porque esa pierna que se te lesionó la derecha es porque te está resistiendo al cambio. O sea, esa lesión no es física. Físicamente se te manifestó, pero realmente hay algo detrás de eso. Y justo yo en ese momento en mi vida estaba pasando algo, pero eso no es lo loco. Lo loco es que 10 años después me había dolido de vez en cuando, vuelvo a tener una situación donde tengo que elegir y me lesiono más fuerte que nunca, sin jugar, o sea, parando el balón. Y otra vez me pasa lo mismo. ¿Qué piensas tú de eso? Lo importante es qué piensas tú. Sí, ayúdame a hackearlo, eso es lo que necesito. Pero ¿lo resolviste o sigue ahí? Aún me duele, pero ¿A dónde duele? me duele de vez en cuando, pero es raro porque no, es raro, no sé. Yo creo que es algo emocional o algo así. A ver, estoy totalmente de acuerdo que el cuerpo aprovecha un gesto, un tal, cuando quiera avisarte, va a aprovechar algo físico para que tu argumento, o sea, tu parte racional diga, esto es físico, o sea, porque Ya. es que es curioso, pero cuando ves casos así dices, pero si me activa el dolor para protegerme, pero a veces, claro, a veces esa protección es quitarle la atención a eso, que pues esa decisión o eso que no estás queriendo ver. Dice, bueno, pues mira, vamos a activar esto que entonces ya me preocupo por la rodilla, tengo que empezar a ir al fisio, encima soy futbolista y me toca mi parte de ocio, mi parte profesional. Claro, cuando has dicho, yo claro, imagínate, por eso los deportistas de élite, cuando empiezan, muchas veces cronifican porque no es una lesión al uso. Si fuera una lesión al uso, te lesionas, se regenera, punto. Ya está. ¿Tú te imaginas lo desde medievo? Ahí, ay, no, no puedo ir a luchar porque es que desde el último hachazo que me dieron, Soy nada, tío. y ahí con el hachazo, con la de esta medio rota ahí, y a volver a luchar, ¿no? Porque no, pues ahí pues tenían sus creencias y sus cosas y ya está, ¿no? Y ahora, pues es claro, pues ahora tenemos como mucha vida emocional Claro. y muchas opciones y entonces el cerebro, pues el dolor es uno de los distractores perfectos y cojonudos para que no tomes esa decisión o para que no hagas eso, para que te frene. Yo tengo un dolor crónico, o sea, tengo un termómetro crónico, Ya. un termómetro. Tuve un dolor crónico en el sacro cuando empecé a formarme con dolor crónico y fue como, ¿Por qué me ha dado lo crónico? claro, y además que hace la parte racional, ¿por qué me duele? Y es como, bueno, es que hace 10 años me caí, ¿verdad? Me resbalé como si fuera un plátano, era un día de lluvia, me resbalé, me caí con el sacro, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un dolor muy intenso, el más intenso de mi vida, se me fue y ya está. 10 años después empiezo a formarme y entonces empieza el cerebro, porque ahora estoy mucho más tiempo sentada, ¿no? Pero claro, estando formándome de dolor crónico, pues me llegaba información que decía, es que mi dolor es incoherente. Cuando tu dolor es incoherente, está clara de que tu dolor es por sensibilización central. ¿Cómo de incoherente era? Pues yo estaba en una silla en clase y además no era ni siquiera, como dicen muchos pacientes de dolor crónico, no era ni dolor, era una molestia, era un... Y venga a moverme y tal, y jope, la silla, no sé qué y tal. Nos íbamos a comer, me sentaba ahí en el mismo tipo de silla y tan tranquila. Claro. Volví a la formación y me cago en todo. Me acuerdo que un día haciendo una visualización, llevando una luz por aquí, no era capaz de llevar la luz al sacro. O sea, cosas que dices, pero qué, ¿por qué, no? Claro. Ahora, bueno, luego lo trabajé y me enteré de mi miedo. El miedo de comerme un paciente que tuviese algo grave que yo piense que es una sensibilización central. Y por eso también mi decisión de fibromialgia, porque yo les digo a ellos, claro, yo con ellas no trabajo sus lesiones, esas fichas ya se van cayendo solas. Claro. Yo no hablo de eso, es como cuando empieza digo, no, pero tú empieza por tu dolor generalizado. Hay dolor que sabes que no hay daño, pues tú empieza por ese. Y entonces van desactivando ese y se van desactivando los otros. Y mujeres que se iban a operar de artrosis, de estenosis, de no sé qué, y no les han operado. Porque el dolor no era de ahí. Tienes una imagen fea dentro de ti, pero eso no es una lesión. Eso es, claro, y tú tienes dolor, vas al médico, te encuentran eso, pues esto es la de causa. Claro, lo tienen que justificar de alguna manera ese dolor. O sea, tienen que buscarle la causa, lo que dices. Claro, de momento seguimos en el paradigma de la imagen y cuando ven una imagen fea, pues, o sea, yo ya le digo imagen fea porque no es una lesión, es una imagen fea. Porque hay un estudio que cogen a 2000 personas, les hacen una resonancia magnética funcional y ponen
diferentes imágenes que se suelen apreciar, pues degeneración del disco, pérdida de espacio, hernia, protusión, ¿no? Esas son las 4 típicas. Y por edad, ¿no? ¿Cuántas personas les habían encontrado estas Sí. cosas? Lo potente de este estudio es que ninguna de esas personas jamás se hubieran hecho una resonancia porque no les dolía. Claro. Fue un estudio a raíz de la neurociencia demostrase que el dolor no tiene que ver tanto con el tejido, y dijeron, bueno, pues vamos a ver a personas que nunca les ha dolido la lumbar y vamos a hacer una resonancia a ver qué pasa. Claro. Pues no se libran ahí el tato, es que te encuentres en algo, ¿sabes? Entonces, Sí, es como que todo el mundo va a tener algo. claro, Y se lo demostraron y que les empezó a doler. O sea, ¿me dolía o qué? no, de eso, o sea, sí que tengo un caso de esos, pero no, estas personas, yo espero que ni siquiera les enseñaran su resonancia. Claro, porque si se los hubieran mostrado, se enferman. Hay un caso Como, conocido, o sea, una persona real que conozco, que le pasó esto. Enfermera, llegó una resonancia magnética nueva, pidieron a alguien del personal que lo probase, ella se metió, ya vivía sin dolor, y cuando salió le dijo el médico, madre mía, si tiene las cervicales fatal, le enseñó la imagen, tal, claro, sanitaria. Los sanitarios tenemos nuestras creencias de sanitarios, a mí me costó un montón cambiarlo. Y empezó a desarrollar dolor crónico porque su cuello estaba fatal. claro, es como los casos que ves de personas que no tienen nada, van, se hacen un chequeo, les dicen, tiene cáncer y se mueren al mes. Y ya van viviendo bien. Es como que la mente empieza, de alguna manera, lo que te estoy entendiendo es que la mente empieza a justificar eso que acaban de ver y a hacer todo lo que sea necesario para justificarlo. Desde cosas pequeñas como puede ser mi rodilla o cualquier cosa, hasta cosas fatales donde la mente dice, no, ya está, nos vamos a ver. No solo por justificarlo, sino porque creo que estoy dañada. Y si creo que estoy dañado, pues, Tengo que ser coherente, que es lo que has dicho ahora. claro. Ok, claro, tenemos que ser coherente. Entonces, que la gente que no vaya y se haga chequeos, ¿o qué dices? ¿El qué? ¿El qué? La gente que no se haga chequeos médicos o exámenes, o cómo crees que la gente debería llevar la medicina en la vida. Ay, no te he entendido la pregunta. Por ejemplo, tú dices, si yo voy, ahorita hiciste el ejemplo de estas 2000 personas que les hicieron un examen, pero que estaban bien, y les hacen un examen por un experimento. Si les mostraran eso, seguro, no todos, pero muchos se van a enfermar. ¿Cómo debería la gente vivir la medicina, Vale. la salud? O sea, ¿debería estar en chequeo Te- o es una automedicina? ¿Cuál es tu digo- percepción? Te digo cómo la uso yo. ¿Ok? Yo siempre voy al médico a que me mire. Si tengo algo, a que me descarte. Pues yo qué sé, pues una vez tuve como mucho sangrado, ¿no? En la regla, o un sarpullido, ahora he ido por el pie. Entonces yo voy. Y entonces les pregunto. Es que es muy interesante cuando tú vas desde aquí y dices, bueno, pero entonces ¿esto qué es, no? Y claro, tema, por ejemplo, tema hongos, tema no sé qué, bacterias, tal, cosas de estas que cuando te pones a mirar, ¿no? A conocer cómo funciona el cuerpo, dices, no, es que vivimos con hongos, bacterias y virus. O sea, no es que bueno, no sé hasta qué punto se puede, no sé mucho de ello, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se puede coger en una piscina. Pero a mí las que me suceden, y me están sucediendo desde una situación emocional que pasó en verano, y cada verano se me está activando, ¿sabes? Entonces, pues yo voy y les pregunto. Y entonces, ¿y eso por qué? ¿Y el hongo cómo sale? ¿Y de dónde? ¿Sabes? Lo voy preguntando. O, por ejemplo, uno pues me dijo, no, es que eso no parece hongo, pero no es, porque eso es del estrés. Ya, vale, pues entonces ya sé lo que es. Entonces, te dicen que es del estrés, ya está, o sea, eso es tu cuerpo, ¿vale? Claro. Y es que en realidad, si te pones a mirar, es que quitando un accidente físico, que así como tú dices, también se puede evocar un poco, ¿no? Quitando un accidente físico, todo lo demás es tu cuerpo contra ti. Es que es una locura. Es una guerra interna. Hormones, las alteraciones de la flora. Claro, yo tuve una época, por ejemplo, con la flora, pero claro, ¿qué pasa? Porque tenía una relación que no quería. Y mi cuerpo, pues ahí me dijo, pues mira, ya verás, como así, no entra nada, ¿sabes? Pues así me pasé un año, ¿no? Claro. Y luego dices, ay, ya se ha estropeado para siempre, ya no lubrico, no, sí. Ok. No, se ha resuelto el problema. Era una cuestión emocional y de situación. Cuando trabajas a las personas que tienen fibromialgia o un dolor que no tiene una afectación física, que es tu definición, eh, ¿cómo les empiezas a trabajar? ¿Les empiezas a trabajar el sistema de creencias? ¿Les empiezas a trabajar traumas? ¿Qué les trabajas? Pues empiezo por las creencias. Es lo más... ¿Creencias respecto a qué? Pues les hablo de la educación. Yo trabajo siempre grupal, Ok, ¿vale? Porque individual es convencer. ya.
así no funciona. Ok. Yo no convenzo a nadie. Entonces, yo pongo mi anuncio, la gente ve el anuncio. Claro, es raro, o sea, es difícil. O sea, yo llamo siempre valientes a las mujeres que vienen a mis eventos porque te dicen que la fibromialgia no se puede desactivar y llego yo, no me conocéis de nada y digo, oye, se puede desactivar y vienen por la desesperación, vienen por la curiosidad, vienen con el escepticismo, vienen de todas las maneras, ¿no? Si alguna vez me llaman, ay, me han hablado de ti, quiero que me ayudes, le digo, al evento, Al evento, al claro. evento. ¿Por qué? Porque el evento estoy horas con ellas deciden si están o no están, y la que le va resonando se va quedando. Entonces, pues va soltando perlitas, unas cogen unas, otras cogen otras, y al final, pues hay muchas personas que sí que ven que la emoción tiene mucho que ver, pero hay otras que no, ¿no? Y dicen, ah, no, que esto va de emoción, no, entonces esto no es mío, esto no, pues ya está, no está en el momento, ¿no? Claro, No puedo, o sea, tengo claro que no puedo ayudar a todas las personas. Entonces, solo puedo ayudar a las personas que realmente sienten que este es el camino. ya. Y entonces ahí en mi evento, pues empiezo por la parte cognitiva, porque es la más, yo soy muy clínica y muy racional, igual que salir súper enfadada de ese primer curso, pues yo lo digo también, ¿no? Te puedes salir súper enfadada, voy a decir cosas que choquen quizá con lo que sabes, yo te animo a que abres mente, ¿vale? Total, es escuchar. Y entonces empiezo por la creencia, luego voy por la conducta y al último día me meto más en la emoción, ¿vale? Y entonces voy haciendo dinámicas muy sencillas, para que, o sea, no es nada difícil en realidad. Cuando entiendes que el síntoma, ya sea dolor o cualquier otro, por si alguien me está bien diciendo, yo es que no tengo dolor, pero tengo fatiga, tengo rigidez, tengo el síntoma que sea, que te esté limitando, que además te pone mal, que ese Sí. tú lo estás huyendo. Lo estás huyendo. Huyendo, estás Ya. resistiéndote, no quiero. Mis mujeres de fibro, claro, todo el cuerpo les duele, o sea, a veces odian su cuerpo. Hay una frase que siempre digo que hacen así, digo, claro, es que tú quieres hacer, dices que tu cuerpo no te sigue, pero es que no tiene que seguirte tu cuerpo, tú eres la que tienes que escuchar a tu cuerpo. O sea, Claro. si entendemos que es el cerebro el que decide si es importante o no, pero el cerebro es un mero receptor. Ok, El cerebro recibe la información de fuera, pero el 90% de la información que recibe el cerebro es de dentro de ti. Y tú quieres ir sin tu cuerpo. claro. Es que mi cuerpo no me responde. Y se enfada con su cuerpo. Y es como, no estás entendiendo la simbiosis. ¿El cerebro es el jefe o no? ¿O quién es el jefe? Porque en realidad él recibe información y decide cosas respecto a esa información. Entonces, tenemos una parte consciente. Un 5%, parece poco, pero es la caña. Y sí, entendiendo que el dolor no es tu enemigo, que el dolor es un mensaje, que el dolor es tu cuerpo queriendo decirte algo, guiarte en el camino, coño, escúchale. Claro. Entonces, las herramientas son tan sencillas como pararte a sentir la sensación, esa sensación desagradable, párate y siéntela. Ya está. Y les dejo ahí un ratito y al final le digo, y lánzale la pregunta, ¿de qué me quieres avisar? Y por supuesto, no esperes respuesta, que no estás loco, ¿no? Tu cuerpo, siempre pongo un ejemplo, tu cuerpo cuando tienes ganas de hacer pis, ¿cómo te lo dice? Din, don, din, ¿tiene usted 60 mililitros de pis en una vejiga de 70? ¿Te lo dice así? No, claro, no. ¿Cómo te lo Me dice? da una sensación, una emoción, me da bueno, una sensación, Una sensación, una experiencia sensorial. ¿Y el dolor qué es? una experiencia sensorial. Cuando ahorita me dijiste que cuando me da lo del corazón, yo hice eso, cuando me dio ansiedad, yo escuchaba. O sea, que como que al comienzo me estaba dando como una ansiedad dura, pero entonces empecé a sentir por qué me está dando ansiedad. Entonces ya cuando me da ansiedad me quedaba quieto y decía, ¿por qué me está dando? ¿Qué me retorna? Entonces empecé a pensar 5 minutos antes que pasó, 10 minutos antes que pasó. Y empecé a identificar que me da ansiedad. Todavía no lo he hecho bien con el corazón. ¿Qué ejercicio le podría recomendar a las personas que nos están escuchando? Un ejercicio inicial. O el que me ibas a recomendar a mí. Claro, pues justo o sea, era este explicado. En vez del por qué, porque esto muchas alumnas luego se van ahí, mira que la pregunta es clara. ¿Para ¿Para qué? qué? O sea, ¿de qué me quieres avisar? ¿De qué me quieres avisar? Ok, ¿De qué me quieres avisar? Luego cuando me dicen, sí, yo me digo, ¿para qué? ¿Por qué estás? Digo, no, ¿de qué me quieres avisar? Porque solo lanzarte primero, pararte a escucharte, si es ansiedad, en tu caso en concreto, ya estar aquí y ahora, o sea, no hay ansiedad. O claro, sea, la ansiedad es porque no estás aquí. claro. Entonces, solo pararte y poner la atención
ya hace un proceso cerebral muy diferente, ya cambia ondas cerebrales. Pero si además le preguntas con curiosidad de qué me quieres avisar, ya estás quitando la rabia, porque cuando viene ese síntoma, ¿qué emoción te da? Por ejemplo, Sí, rabia, sí, estrés, rabia. a veces rabia, a veces tristeza, a veces desesperación. Hay gente que se pega donde le duele, o sea, hay reacciones que dices, madre mía, qué maltrato te estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, párate, siéntelo y pregúntate, ¿de qué me quieres avisar? Sin esperar respuesta. Hola. No, es que me lo pregunte, no me dice nada. ¿Qué? Es que no es así el ejercicio. O sea, hay una frase Si no espera respuesta, ¿para qué le preguntas? para cambiar la emoción, para cambiar el proceso. Porque si no es como, joder, otra vez estás aquí. Es como lo ¿no? De lo del lápiz, ¿no? Si estás mordiendo un lápiz no puedes estar triste, ¿no? Claro. Pues esto es igual. Si tú le preguntas de qué me quieres avisar, ya estás cambiando la emoción, ¿vale? Y no espera respuestas. Y no esperes respuestas. ¿Y cómo voy a aprender a hackear? ¿Cómo voy a aprender a hackear eso para que no me vuelva a pasar si no tengo respuestas? Bueno, obviamente con el trabajo, con el entrenamiento, puedes tener respuestas. De hecho, a lo mejor las tienes. Es decir, las respuestas muchas veces vienen en una imagen muy fugaz, en unas ganas de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué me quieres avisar? Una metía, pues mira, me lo he preguntado y he dicho, ay, que tengo frío, pues quiero calorcito, ¿no? Entonces, para mí el primer paso es de qué me quieres avisar para cambiar la emoción. Pero luego, cuando estás ahí, por ejemplo, con el dolor, como les digo yo, cuando estás en el agujero oscuro, ahí cuando, claro, mis mujeres, imagínate, no es solo un dolorcito, o sea, están en la mierda, Claro. Entonces, cuando estés ahí, hay como 4 pasos. Primero es, estoy aquí y estoy mal. Aceptación. Primero es estoy aquí y estoy mal, y luego es, y me lo permito. Lo veis como poco a poco, ¿no? Primero estoy aquí y estoy mal. O sea, lo primero es comprensión, lo segundo sería aceptación, me lo permito. Exacto. Y una vez que ya estás ahí, digamos, con tu agujero negro, entonces ahí te preguntas, ¿y qué necesito? Y te esperas ahí a ver qué necesitas. Sí, ¿Qué sientes que necesitas? claro, a lo mejor es cambiar de postura. Ay, y ya eso ya hace un montón. Quizá es acurrucarte, ¿no? Quizá es ir a tomar una bocanada de aire. Igual es un bañito calentito. Igual es... O sea, es que al final la respuesta está en ti. Ok. ¿Y el cuarto? No, me he saltado uno, es simplemente respirar. Me he saltado el revés. Respirar. Respirar y luego decirte, estoy aquí y estoy mal. Ok. Luego me lo permito y luego, ¿qué necesito? Bien. Las personas que tienen fibromialgia o se curan de la fibromialgia, ¿vuelven a recaer? ¿O no? ¿O cómo es eso? No, el proceso es, en realidad, bueno, a ver, el proceso es, tú tienes un montón de síntomas, sientes que estás enferma, además casi siempre desde niña, llegas aquí, empiezas a ver, empiezas a entender, empiezas a exponerte, empiezas a expresar tus emociones y empiezas a recuperarte, a desactivar síntomas. Haces un proceso de aprendizaje, de conocerte y desactivas y luego la vida sigue, ¿vale? Y entonces la vida sigue, por ejemplo, muchas de ellas luego vuelven al trabajo o quieren emprender y entonces vuelven los síntomas. Claro. Es como van un escaloncito más y vuelven los síntomas, pero ya se saben escuchar. Entonces, claro, vuelven, es como, ¿qué necesito? Bueno, pues quizás no estar 14 horas. Ya. O, entonces, para mí, lo que hacen es desensibilizar su sistema nervioso. Ellas están sensibles, sensibles pues, a todos los estímulos, ¿no? A todas estas... Entonces, ellas desensibilizan su sistema nervioso, lo normalizan o lo equilibran, como quieras decir, y luego es como cualquiera de nosotros. O sea, ¿tú dirías que tienes síntomas de fibromialgia porque te duele aquí o te duele allá? No. Pues claro, no porque no lo has tenido.
ahí hay un punto también de ellas de que se quiten la etiqueta. Sí, ya tienen un antecedente, entonces tienes que decirte, ahora cualquier dolor no es eso, es un dolor que te está avisando algo que ya sabes manejarlo, entonces ya puedes volver a salir de ese estado. Porque, o sea, dices, tu respuesta sería, no vuelven porque ahora son conscientes y cuando eres consciente es imposible volver porque Claro. volviste en un estado de inconsciencia. Claro, porque ahora cuando empieza un síntoma, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, yo mi termómetro es sacro, de vez en cuando el sacro hace clink, 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 y digo, ay, a ver, ¿de qué estoy teniendo miedo? Ah, hostia, la visibilidad de la ponencia del coaching pro life. Claro, Que no, dije, ay, mira, ya te he pillado. claro. Entonces, como en el proceso te conoces, pues luego te vas a pillar mucho más rápido. Claro, ahí veo algo súper clave y es, básicamente las cosas que has dicho es no tenerle miedo al dolor, porque el dolor simplemente es un aviso. Entonces, que te duela, no te preocupes. Por ejemplo, a mí cuando me duele el corazón me preocupo, es como me voy a morir. Aparte porque mi papá se murió de problemas de corazón, mi mamá también, entonces yo me voy a morir. Mi mamá no se murió del problema del corazón, pero tuvo un infarto. Entonces, como que me voy a morir. Y básicamente el cuerpo me está diciendo algo. Y yo sé que cuando me duele esto es porque estoy estresado y tensionado. Es como, tengo que relajarme. Yo lo entiendo ya. Las 3 fases que le digo a mis alumnas, que son, o sea, digamos que yo tengo como 3, es un viaje, digo por un viaje, son 3 islas. Entonces, la primera isla es entender, ¿vale? Entendiendo, vas a perder el miedo a estar dañado, o a dañarte, o a lesionarte, o a morirte. En tu caso, ¿no? Te lo voy a ir extrapolando. El segundo paso es exponerte. Una vez que ya has entendido y te has autoconocido también, hay parte del proceso de autoconocimiento, te expones, empiezas a exponerte, ¿vale? De forma segura, gradual, tal. En ese exponerte vas a perder el miedo al síntoma. ¿Cómo es exponerse? ¿Me pongo en modo estrés para saber qué es lo que siento? El modo estrés O sea, ¿qué es exponerse? ¿Me expongo al dolor? exacto. Mira, hay como 4 áreas donde exponerse. Puedes exponerte, las típicas son como al movimiento, ¿no? Porque ellas tienen mucho miedo al movimiento, porque siempre la pagan después. O personas con dolor crónico lumbar, tienen miedo al movimiento. Puedes ponerte a las sensaciones, estímulos externos que te molestan, ruidos, olores, tal. Luego, exponerte a los estímulos internos, que es esa propia sensación, que es como he dicho antes, pararte y sentirlo. Y la última es exponerte a las emociones. Ok. Entonces, es como gradual, ¿vale? Como de más fácil a más difícil. Entonces, exponerte a la sensación, quedarte ahí, sentir la sensación aquí o sentirla ahí en el corazón, sentirla, eso ya es exponerse. Y conforme ya le has perdido miedo a la propia sensación, dices, vale, ahora me voy a exponer a esa situación que me suele llevar a ese estrés. Y me voy a exponer de forma gradual, segura, porque no sé cuál sería tu situación. A lo mejor te puedo afinar un poco más. No, yo te lo digo, yo lo sé. Yo tenía una expareja que yo veía algo y me activaba algo, como celos o como estrés de saber. Y yo lo identifiqué, me costó, pero lo identifiqué y yo decía, ya está. Entonces dije, pues, ¿qué sentido? Bloqueo y chao, nos vemos. Pero al punto que ya lo puedo manejar. O sea, algo de lo que estás diciendo cuando uno le dice no le tengo miedo al dolor es no le tengo miedo a la sensación física que me generaba la ansiedad, solamente que ahora cuando me da ya no me dura 1 hora o un día o 2 días. Ya me da, la siento y digo, claro, algo vi. Y ya me relajo y ya está. Entonces ya me relajo. Entonces luego tengo que hacer un proceso como de aquí para que ya no me afecte esto, ¿no? Que es más o menos el siguiente paso. Tú ya estás en el que ya has entendido y claro, lo potente de todo esto, que te ha salido natural, ¿no? Es como ya sé lo que me quiere decir y chao. Pero ¿por qué? O sea, yo siempre digo que mi pretensión, ni conmigo ni con mis mujeres o mis alumnas, es llegar a ser budas. Ya no quieres que dejen de sentir, ni que O sea, al final eso te está diciendo, ¿no? estás vivo, muñeco. No, bueno, o sea, quizá el siguiente trabajillo para ti sería como, ¿qué miedo hay ahí? Porque al final es miedo, los celos es miedo. Claro, ¿Qué miedo hay? Porque si tú tienes ese miedo, puede que sea más el detonante de que se rompa la relación. Porque cuando tienes miedo a que pase algo, va a pasar. claro. Entonces, como, vale, ya sé que tengo miedo, ahora ya, o sea, este que no se calle, que me avise si aparece el miedo. Ahora el trabajito es, ¿a qué tienes miedo? ¿No? Claro, que yo creo que es el mismo miedo que me da acá y eso es muy, muy importante porque el ser humano a veces queremos, o yo, o una parte de los seres humanos, queremos evitar el dolor. Claro.
Ya lo queremos huir del dolor y del sufrimiento. Y eso, pues, de alguna manera nos hace sentir vivos. Tampoco es ir a buscarle intencionalmente el dolor y el sufrimiento, creo yo, sino ser conscientes. Entonces me parece un muy buen aprendizaje de este podcast contigo de no le tengas miedo al dolor, simplemente es una sensación. Ahora, ¿qué vas a hacer con el dolor? Eso es lo clave. Es una O sensación, te vas a meter en un dolor crónico y loop porque no lo supiste aceptar o... claro, o sea, es una sensación que te va a guiar en la vida. Es que cuando tú empiezas a darte cuenta que tu cuerpo es el que te guía, cuando tomas una decisión, ¿tú desde dónde la tomas? Desde las entrañas, Claro. ¿Y te guían o no te guían? claro, me dicen. Pues es la misma. ¿Para qué quieres que se calle? Claro, la necesito es como entender y dominar. Si está ese miedo, que te avise. Déjale que te avise. El problema no es el alarma. El problema es el miedo. ¿Y ese miedo es real? ¿Realmente hay un peligro real o es un miedo cognitivo? Es un miedo... ¿Y de dónde viene ese miedo? ¿Qué herida tienes, no? Claro, y ahí sanar esa herida, porque hay miedos que uno igual, hay muy chévere que me avise, pero yo no quiero que estar sintiendo esto todo el tiempo. Claro, mira, cuando Entonces, trabajo de forma individual es muy potente porque yo empiezo a trabajar, imagínate, ¿no? Que me vienes con esto, digo, "Bueno, pues vamos a trabajar, ¿tienes la sensación ahora? No, vale, pues vamos a evocarla. ¿Ves al último momento donde tuviste que eso es la segunda parte que diste, ¿no? La primera es entender, aceptar, la segunda es exponerte y la tercera, ¿cuál era? exponerte a la emoción? Expresar la emoción. Ah, expresarlo, ok. Entonces, efectivamente, ya has entendido que se activa porque tienes miedo. Te has expuesto a la propia sensación, ya le has perdido el miedo a la sensación, genial. Y ahora tú quieres que se apague la sensación. Yo te digo, no, déjala ahí, porque es un momento, ¿no? Entonces te dice toc, toc. Y entonces si trabajáramos de forma individual, te diría, vale, ¿tienes ahora mismo una molestia? No, vale, pues vamos a evocarla. ¿Cuándo fue el último momento? Ojos cerraditos, tal, no sé qué. ¿Cuándo fue el último momento? Y te vas a ir al último momento donde viste eso que te activó esos celos, ¿no? Entiendo que es con la pareja, tal. Si es una expareja, ya no es pareja, pero sí, yo me di cuenta, eso fue hace 3 años. Y entonces te llevo a ese momento y te digo, vale, conecta con la sensación. Yo siempre trabajo desde la sensación, lo más potente de todo, porque ahí está la respuesta. Sí. Y ahí es el que te guía. Entonces, conectas con la sensación, como ya no le tienes miedo, te permite sentirla, tal, no sé qué. Voy depende, ¿vale? También depende de la persona, pero como qué emoción hay ahí detrás, ¿no? A ver, ¿qué más hay? Porque puede haber miedo, pero puede haber rabia, pero puede haber no sé qué. Vale. ¿Y en qué otro momento tuviste esa sensación con esa emoción? Y entonces ya, ¡fua! Tu mente se va a donde se vaya. Puede ser que sea a la niñez, a la adolescencia, o otra relación anterior, o un momento de esa relación. No traumático ahí. Y entonces dices, y entonces ahí te acompaño a, bueno, cuando la persona me cuenta qué situación es, ¿no? A que exprese, ¿no? O sea, es como primero, vale, ya sabes de dónde viene. ¿Y qué te pide? Porque claro, ya ahí te digo, venga, pues deja que la emoción Fluya. sea grande, porque ya no solo está aquí. ¿Ya dónde más está? Ya. Pues está aquí, pues está aquí, pues está aquí. Vale, ¿qué quiere hacer esa parte de tu cuerpo? ¿Qué quiere hacer? ¿No? Son las manos que quiere, muévelas, empieza a moverlas, a ver qué pasa, ¿no? Es aquí, pues deja salir aire, voz, a ver qué surge. ¿Le quieres decir algo? Entonces ahí te permito desde un lugar de seguridad expresar sin filtro. Para mí la clave es, porque antes estaba escuchando a Víctor Coopers y decía, desahogarse está bien, ¿no? Claro. Pero desahogarse tiene mucho filtro porque estás hablando con personas. Pero cuando tú estás en tu mente y te digo, permítetelo, exprésalo sin filtro, ahí puede surgir de todo, ¿no? Ya has hecho esos ejercicios con gente así. Sí. O sea, y en ese punto lo que buscas, ¿qué buscas? ¿Resignificarle el momento, sacar el momento para que no se somatice en un punto? ¿O cuál es el objetivo de eso? Que salga, que tú también seas consciente de, o sea, lo que tú dices, ¿no? Porque cuando o sea, yo no quiero que se apague eso si la emoción está. Lo que sí puedes hacer es que la emoción ya no esté. Porque es una expareja, porque no sé, ¿sabes? Porque tienes que sufrir al ver a esa persona en vez de poder verla con cariño y alegría, Claro, ¿no? Porque seguramente también haya momentos de cariño. seguro, seguro. Entonces, claro, ahí te permite salir lo que no has expresado. Ya, y es algo muy importante y se trata como los eventos traumáticos, ¿no? Porque esa emoción probablemente o ese acontecimiento, lo que sea que originó, fue algo que yo signifiqué como algo traumático y entonces luego quedó.
Entonces tengo que quitarme ese evento traumático, resignificarlo o hacer cualquier cosa para que ya no sea un trauma que me quedo. Y una vez leí algo de neurociencia que decían que los traumas es como si generara un surco en el cerebro, o sea, como si generara una marca en el cerebro, como una emoción muy fuerte. Entonces que uno puede de alguna manera como reemplazarla, pero ahí está. Entonces tienes que darle como un resignificado. ¿Cómo ves eso tú? Pues yo veo al final con las heridas, yo creo que no, o los patrones, lo puedes llamar un poco como quieras, eh, no se van a ir, Ok. pero cuanto más los conoces, es que los pillas así. Y Sí, la próxima vez que en otra situación te pase esto, digas, como yo, ¿no? Como, ¿a qué no tengo miedo? Ah, que voy a salir en el Coaching Pro Life. claro. Espérate que me están dando los calores. Y ya está. O sea, y entonces es como, ¿no? Y, Claro. vale, pues vale, y ahora ya decido conscientemente, sé que tengo miedo, yo quiero hacerlo, sí, quiero hacerlo, venga, va. Bueno, Enrique, vamos. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que esos patrones no se van, son parte nuestra, muy esenciales. Por eso digo, si llegáramos a ser Budas, seguramente lo cambiaríamos, pero es tu propósito, o sea, es mi aspiración. En mi vida no. O sea, yo de momento aspiro a que mi cuerpo me guíe. Y cuando me diga cositas, yo las pille rápido y decida. Me ayuda a decidir. Ya, o sea, la idea es que puedas vivir. eh, es que esto hay que cogerlo, creo que con pinzas, porque si no la gente se acostumbra a vivir con dolor. O sea, la gente debería acostumbrarse a vivir con dolor. Te hago la pregunta. Si el dolor no es malo ni bueno, la gente debería acostumbrarse a vivir con dolor, con esas cositas que le van diciendo que algo no está mal, o podría vivir sin dolor. Yo creo que la gente está acostumbrada a vivir con dolor, pero cuando ya consigues llegar a este punto de entendimiento, no vives con dolor. Simplemente es como decir, Ya vives no quiero estornudar más, ¿no? Es como, pues estornudarás cuando tu piense que hay algo que tiene que sacar, ¿no? ya, Entonces, esperar que vivir sin nada de dolor no es sano, ya. porque ¿dónde está el aviso de esas cositas? Sí, al final es también un modo de sufrimiento, porque intentas controlar y controlar el dolor. Es como si intentaras controlar, ya sabes, el estornudo es un buen ejemplo. Cuando quieres estornudar y no puedes, te da rabia. Entonces, por tratar de controlar algo que es natural, pues al final estás sufriendo. Entonces, creo que tratar de vivir sin dolor también es un modo de sufrimiento cuando no lo dejas que fluya. Claro. Pero no es vivir acostumbrado tampoco al dolor. Exacto. No es un dolor crónico, no es un dolor cada día. O sea, yo no tengo un dolor de sacro cada día. O sea, de hecho, hacía meses que no me decía, ¡ay, qué miedito! Claro. Entonces, claro, cuando ahora vienes, como yo me pongo un ejemplo que creo que es bastante clarificador. Cuando una ventana está llena de mierda, si cae una mota, ¿tú crees que la vas a ver? Nada. ¿No? Entonces, eso es lo que yo le digo a mis mujeres que están, ellas están, ¿no? Pues con todo el cristal lleno de mierda. Entonces, una ansiedad que ni la sienten, o sea, es una cosa más y entonces no saben ni cómo salir, ¿no? Y cuando van limpiando y van desactivando cosas y al final ya lo dejan limpito, y el día que aparece una mota, ¡ping! Y dices, los celos. ¿Y ahora por qué? Pues si no es mi ex. Ah, porque, anda, pues también estoy teniendo celos de mi socio, yo qué sé, ¿sabes? Es como, anda, qué curioso. O sea, te dice lo que sientes. Es que si le escuchas, entonces, ¿para qué no quieres que no te lo diga? Claro. Si lo estás sintiendo. ¿Sabes? Ser Sí. consciente. Yo me he dado cuenta de dolores que tengo. Yo he identificado 3 dolores, uno aquí como en la parte baja, y yo he identificado por qué, porque después de que me dio la ansiedad, como que los empiezo a identificar. Y claro, entre más sano estás, pues más fácil identificar esas pequeñas cosas que yo me di cuenta, incluso cuando cambio la alimentación o algo, digo, esto me dolió, esto, algo no hice bien aquí, porque empiezo a ser consciente del dolor. Está muy bueno eso de ser consciente del dolor. Muy bien, Ana, pues nada. Me ha gustado mucho la charla, llevamos aquí casi 1 hora y media, eso de para el tiempo volando. Sí. Ha estado muy buena la charla. ¿Dónde te pueden encontrar las personas si quisieran aprender más? Aparte de que vas a estar en el Universo D, pero si quisieran seguirte en tus redes, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden encontrar personas que sufran de dolores como estos de fibromialgia, que quieran? Porque yo creo que tú eres como experta en ayudar a las personas, pero en realidad puedes volverte como experta en el dolor, porque entiendes muy bien el dolor. Es como un Sí. título súper bueno. Ahí te lo digo a nivel de marketing. Sí, sí, sí. No, sí, ya tengo mi meta en 5 años. O sea, primero, como ya sabes, ¿no? También sí. Primero que nicharte, aparte de todo el marketing, o sea,
hasta el punto donde estoy entendiendo a las personas con fibromialgia, fatiga crónica, COVID persistente, o sea, todas estas enfermedades que te limitan de verdad, que estás hecha un guiñapo o no tan guiñapo, porque hay algunas, claro, me cuesta más las que están casi mejor, ¿no? Me está dando también con mucha información que no se llega de ninguna otra manera, ¿no? Y claro que sí, dentro de un tiempo, ¿por qué no ampliar a cualquier tipo de dolor, ¿no? Cuando alguna persona me viene y no tiene fibromialgia, si considero que puede entrar al programa, entra al programa, y si no, lo trabajamos de forma individual, ¿no? Si vemos que no va a encajar mucho, porque es importante que se sientan reconocidas. Así que si alguien tiene dolor, fatiga, síntomas que quiera desactivar, Sí. pueden verme Instagram, suele ser, también estoy en Facebook, pero no los voy a mirar, así que si quieres que te responda, suele estar en Instagram, y en YouTube también pongo muchas entrevistas a mujeres. ¿Cómo te buscan? Eso, integra.salud, terminado con T de terapia, ¿vale? Ok. Salud UDT o salud, solo Salud. con T ya, sin la D. Exacto. Salud. Sí, exacto. No, Integra.salud. Sí, Bien. está en valenciano, tiene sus pros y sus contras. Difícil de decir, pero muy fácil de encontrar. Porque si pones Integra Salud con D, hay tropecientos. Claro. Pero Integra Salud, terminado en T de terapia, solo Ahí estoy yo. sabes tú. Muy bien. Pues bueno, me ha parecido muy bueno. Estaré súper contento, estaríamos súper contentos de poder tener un programa, uno así como esto que hemos hablado, donde desgloses como esta parte inicial para la gente que está en Universo D, para que activen ahí su membresía. Y no sé si quieras dejarle un mensaje final a las personas. Yo realmente me voy con muy buenos aprendizajes en cuanto al dolor, en cuanto a sentirlos, en cuanto a aceptarlos, en cuanto a exponerlo, en cuanto a expresarlo. Creo que eso es clave para poder eliminar, porque si quiero eliminar ese dolor, lo puedo eliminar expresándolo y haciendo esto, me parece brutal. Me voy con muchos aprendizajes y también seguro tendremos que grabar otro para hablar pura neurociencia y pura cabeza. ¿Qué pasa? Aunque lo hiciste muy práctico y tienes muchos ejemplos muy buenos, o sea, ejemplos como que a la gente le ayudan a aterrizar y a tenerlo, está muy bueno. Entonces, no sé, ¿quieres darle un mensaje final a las personas? Si quieres, ese lo puedes hacer mirándote por acá. Pues sí, yo les dejaría un mensajito, que hay una frase que yo llevo a fuego ya desde hace muchos años, y es que eres libre de decidir. Yo sé que es muy difícil, si es con dolor, creer que eso es posible. Seguramente muchos estáis viéndolo y sintiéndose en un callejón sin salida, y eso es aún parte de todo eso que sientes, ¿no? Así que la decisión es muy importante para que este abordaje te pueda ayudar, o para que yo te pueda ayudar. Y por eso mi proceso, como te decía, no es un poco... Siempre paso a las personas por un evento de unas cuantas horas para que realmente entiendan, sientan si este es su camino, y si realmente sientes que este es el camino y lo decides, entonces lo vas a desactivar. Muy bien. Pues bueno, amigos, ahí lo vieron, estuvimos en este podcast, me gustó mucho, esto es para que lo vean, lo repitan, también compártanselo a alguien, porque hablábamos antes del podcast que ahí no todo el mundo tiene fibromialgia, como ya lo saben, es un porcentaje pequeño, pero probablemente conoces a alguien, y no solo fibromialgia, sino que tenga un dolor y que puedes compartirlo. Entonces está bueno que lo compartamos, probablemente no resuene 100% contigo, pero compartiendo esto le puedes ayudar a alguien que sí resuene con esa persona, y te lo van a agradecer pues infinitamente. Así que bueno, recuerden suscribirse aquí en el canal, darle like, campanita y todas las cosas que dicen los youtubers que tienen que hacer, y déjenos en los comentarios cuál fue su mayor aprendizaje. Está bueno porque esto ayuda a que su cabeza procese, a que su cabeza diga, bueno, acabo de escuchar 1 hora y tanto de información, ¿qué me llevo? Escríbanlo en los comentarios y nada, nos vemos en el siguiente video. Chao.